Hoy les voy a hablar de la primer parte de las parejas en la Edad Media y concretamente del matrimonio en la Edad Media. La Edad Media, esto que hablamos en Europa entre el siglo V y XV más o menos, que se construyó sobre el Imperio Romano y que tenía, por lo tanto, por un lado las costumbres greco-romanas, pero también por otro lado la religión cristiana, que desde el siglo IV ya se había hecho como la religión oficial. También estamos hablando de usos y costumbres de varios pueblos, griegos, egipcios, romanos y germanos, porque este imperio romano había tenido una expansión y una conquista de todos estos. Entonces no estamos hablando de una sola idiosincrasia, aunque vamos a poder ver a través de sus textos cuál era más o menos lo que querían propagar. Los padres de la iglesia junto con la Biblia, digamos, generan esta ortodoxia de lo que es la pareja en la Edad Media. Estamos hablando de San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, pero hay una doble moral, digamos, lo que hoy conocemos como una doble moral, porque también estaban todas estas costumbres grecorromanas, mientras que en otras religiones de la antigüedad los dioses habían generado parejas para así tener hijos, digamos, y que se fueran generando las poblaciones de los seres humanos. La religión judía, con este dios monoteísta, establece que él solo puede procrear y entonces los dioses ya no van a tener parejas. Este mismo dios que comparten los cristianos y los musulmanes. A partir de entonces, las relaciones de pareja se volverán cosas de los seres humanos en Occidente. El matrimonio en la Edad Media es un asunto solamente por conveniencia económica. El historiador y filósofo Norris Cochrane nos muestra que debido al apoyo político que recibió el cristianismo, digamos que todo va a estar basado en esta misma religión. Y es a partir de entonces cuando las costumbres romanas se empiezan a ver como paganas, como orgías, cosas que pensamos todavía hoy en día. Se mezcla el interés particular de que a través del matrimonio se regularan, digamos, todas las herencias y el dinero y el patrimonio, con el interés eclesiástico a partir de esta carta que hizo Pablo, que ya les conté en el video acerca de la Biblia, donde Pablo dice: la carne es mala, el sexo es malo. Entonces se hace una mezcla de este interés del matrimonio para procrear y que sea por un asunto económico con la religión, que lo que quiere es que el matrimonio sirva para que el sexo se vuelva solamente un asunto para procrear y entonces se cuide, digamos, de lo malo, de la carne, del sexo. Veníamos de unas leyes mesopotámicas donde existía el divorcio, pero bueno, conforme el clero empieza a adquirir poder, eso empieza a desaparecer y entonces ya se dice que ya no puedes tener segundas nupcias, como ya se había dicho en la Biblia, a menos que quedes viudo o que haya una nulidad de matrimonio. Eso solamente lo da la iglesia y no es nada fácil de conseguir. Tratan de combatir, digamos, a estos bárbaros, bárbaro significaba extranjero, como los germanos, donde las mujeres eran más libres, acompañaban a los hombres a las guerras, por ejemplo, y entonces se comprometían a estar con sus mismos miedos, con sus mismos temores, pero también con sus mismas riquezas. Y entonces, bueno, se quiere combatir todas estas costumbres para llevarse a la mujer a un asunto como venía haciéndose en Mesopotamia, donde la mujer sirve solamente para procrear y para ayudar al hombre a expandir sus riquezas. El siglo IX es un asunto decisivo por el renacimiento de la escritura, donde entonces ya hay muchos textos de donde podemos sacar información. Los cantos de gesta, por ejemplo, que se difunden para hablar sobre el feudalismo, nos dan una gran información. Son tres los principales cantares de gesta: el cantar de Roldán en Francia, el poema del Cid Campeador en España y el cantar de los Nibelungos, que tiene que ver con leyendas germánicas y mitologías nórdicas. La esposa se ve como un efecto práctico dador de hijos que ayudará a que los hombres hereden sus feudos. Y estos hijos no importan más que por un asunto de que efectivamente van a tener el patrimonio del padre. No se ve para nada una cierta ternura, digamos, paternal o un cierto cariño hacia ellos. En el poema del Cid vemos que Rodrigo Díaz de Vivar acepta que sus hijas se casen con quien le dijo el rey y la esposa ni siquiera opina, solamente se le informa con quién se van a casar sus hijas y eso es todo. Lo que importaba en todo esto no era ni la atracción ni los sentimientos de los involucrados, simplemente casarse con alguien que ayudara a que las tierras del padre de estos hijos, digamos de los padres de los hijos, generaran todavía más. Entonces convenía unirse con quien iba a hacer que lo que se tenía fuera mucho para los nobles o poco, ayudara a que esto creciera.
En el Cantar de los Nibelungos vemos además que estos se casan con alguien que ni siquiera conocen, ¿no? Dicen amar a esas personas por su belleza, pero es una belleza que en realidad ni siquiera es que les contaron que la mujer tiene X facciones, X color de piel o etcétera, sino simplemente se dice que es bella en realidad por su nivel socioeconómico. Y entonces, como saben cuál es su nivel socioeconómico, dicen es bella y por lo tanto dicen le amo. Cuando había guerras, por ejemplo, o cuando había algunos pleitos, guerras entre los nobles o pleitos entre gente de niveles socioeconómicos bajos, las bodas eran para poder, digamos, generar la paz. Entonces, un padre daba a su hija a otro hombre para que entonces hicieran las paces y ese hombre ya se quedara tranquila. Entonces, pues las bodas eran un asunto solamente por interés socioeconómico en las que las mujeres no tenían como que mucho que decir ni que opinar, simplemente eran un objeto. Por supuesto, esta mujer tenía que ser virgen para que estos hombres pudieran procrear y garantizar su linaje. Las leyes que regían el matrimonio venían de una amalgama, digamos, cultural que venía desde Mesopotamia, donde está el derecho romano, el derecho consuetudinario germano y el derecho canónico de la Iglesia. La validez del matrimonio era sumamente importante para que ese hijo pudiera heredar, digamos, y había ciertos requisitos en el derecho canónico. El consentimiento paterno, la ratificación del enlace por medio de esta comunidad cristiana y la celebración de una misa ejercida obviamente por un sacerdote y obviamente que después se consumara con una relación sexual. De todos modos, tenemos datos de que la Iglesia tuvo que reconocer algunas bodas, digamos, que se hicieron no de esta manera y terminaban reconociéndolos para traerse a esos feligreses, digamos. Aplicaban las normas alejandrinas de algunas épocas del Imperio Romano, digamos, donde por lo menos el hombre tenía que tener 14 años y las mujeres 12 años, aunque no hubiera habido el consentimiento de los padres. Los seres humanos de la Edad Media, digamos que vivían entre un Dios que los observaba, que era omnipresente y que se enteraba de todo y que les decía lo que tenían que hacer, con sus deseos naturales y carnales, digamos, ¿no? Entonces vivían como este niño que se toca los genitales y que se le dice, déjese ahí, cochino, y entonces aprende que este deseo que tiene natural de tocarse es malo, entonces lo hace, pero lo hace a escondidas porque sabe que no lo debe hacer. Se empieza a generar todo lo que hoy conocemos como la doble moral. Agustín y otros padres de la Iglesia, entonces, para terminar de concretar esto, definen al matrimonio como santo sacramental. Le confieren al matrimonio la gracia de los sacramentos, siendo igual que el bautismo. Pero estamos hablando ya de 1438. Cuando en el Concilio de Florencia se generan, digamos, la lista de lo que hoy conocemos como los 7 sacramentos. Y ahí queda inmerso el matrimonio para que entonces la Iglesia, en ese momento cristiana, pueda ya tener todo el control sobre las parejas de los seres humanos. Por supuesto, tenemos en los textos de San Agustín, de esta ortodoxia, no al adulterio, no a la fornicación, solamente hay que tener sexo para tener hijos. Por supuesto, las mujeres tienen que llegar vírgenes. Todas estas cosas que ya habíamos visto desde Mesopotamia entran aquí. Por supuesto, no la homosexualidad, únicamente hay uniones y únicamente hay sexo, no para el placer porque el cuerpo es malo, no para el gozo, digamos, del ser humano, sino como un servicio para tener hijos. ¿Y por qué? Porque sigue estando este interés de las herencias, por supuesto, y ahí entonces la Iglesia cristiana toma todo el control y se queda con este asunto de no tengas relaciones con quien quieras, no lo hagas por placer, por lo tanto, como solo es por placer y no es para procrear, la homosexualidad está mal vista. Y entonces ahí se quedan ya, digamos, rigidizadas todas las costumbres que tienen las religiones hasta ahora judeo-cristianas. En otro video les voy a hablar del Corán y de los musulmanes, pero aquí están todas estas leyes donde entonces ya se queda todo este asunto de la moral, pero que tiene que ver con todos estos intereses que veníamos trayendo. Espero les haya gustado. En la segunda parte les voy a hablar de lo que dice el Corán y qué pasa con los musulmanes, y en la tercera parte les voy a hablar de la invención del amor romántico, algo que ahora estamos luchando tanto por deconstruir. Por favor, toda esta información bien, con citas, ¿no? Con toda la bibliografía, con mucha más extensa está en mi blog, así que, bueno, si desean toda esta información y clavarse de una manera más profunda, por favor, échenle un ojo a mi blog. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.